Bueno, muy buenos días de nuevo para todos y todas, para quienes acaban de llegar a este panel de medio ambiente y desarrollo. Bueno, yo creo que es hora de ir retomando para que podamos llevar bien los tiempos y poder llevar como a cabalidad cada una de las ponencias y también el espacio de preguntas. Bueno, en nombre del Centro de Investigaciones, les damos las gracias a todos y todas por participar de esta primera versión de las jornadas de investigación. Ya hemos tenido varios días, hoy es el cuarto día de estas jornadas, mañana finalizamos con la escuela de posgrados y bueno, estamos la verdad muy contentas de toda la participación y acogida que han tenido estas jornadas. Entonces agradecerles mucho. Bueno, antes de darle la palabra a la profe Alex Viviana, que va a ser quien modere este espacio y nos cuente un poquito la dinámica, quisiera solicitarles permiso para grabar. Bueno, ya está grabando. Pero bueno, si alguien tiene impedimento para que se grabe, pues que nos pueda manifestar por el chat, porque la idea es que todos estos paneles y todas las actividades de las jornadas de investigación pues queden disponibles en las plataformas virtuales con las que cuenta la facultad. Entonces, bueno, les agradecemos mucho y doy la palabra entonces a la profe Alex para la moderación. Bueno, buenos días para todas las personas que nos acompañan. Como dijo Jessica, Profe, se El profe le... tiene el micrófono apagado. buenos días, un saludo para todas las personas que nos acompañan hoy a estas jornadas. Como decía Jessica, ahorita ha sido una semana muy interesante de muchos aprendizajes y el día de hoy pues sigue siendo así. Tiene como propósito socializar ponencias, socializar esfuerzos que venimos haciendo grupos y semilleros de investigación, y hoy pues el panel que nos convoca, que es Medio Ambiente y Problemas sobre el Desarrollo, pues presentaremos 5 ponencias en las cuales creo yo que se puede hacer una reflexión muy interesante por los temas que se van a trabajar en torno a la relación que tenemos en este momento en Colombia, o al debate que tenemos sobre los derechos y la garantía de protección a la naturaleza y el uso que le estamos dando a la misma en Colombia. Una reflexión en torno a los conflictos socioambientales y el lugar que tiene en nuestro país las personas que habitan los territorios donde se intensifican estos conflictos, pero al mismo tiempo la naturaleza como un sujeto de derechos. Entonces, vamos a conversar en torno a cinco ponencias derivadas de los semilleros y de diferentes proyectos de investigación. Iniciaremos con Natalie Saray Martínez. Natalie es estudiante de Derecho y va a presentar la ponencia Los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en las comunidades indígenas de Latinoamérica, desarrollo jurisprudencial en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el año 2020. Natalie es del semillero de litigio ante el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, y pues le voy a contar a Natalia, pero esto es extensivo para los demás panelistas. La dinámica es igual que el espacio anterior, unos 15 minutos. Yo les voy a recordar 5 minutos antes que se les está acabando el tiempo. La idea es que seamos muy exactos para que terminemos pronto, y en la parte final de preguntas todos los que estamos participando podamos hacerle pues comentarios, preguntas y observaciones a los panelistas, y así ellos y ellas pueden ampliar un poco más su exposición. Entonces, adelante Natalie, en el transcurso pues de esta hora y media iré presentando a los demás panelistas con cada una de sus ponencias. Muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias, profe Alex, por esa presentación. Voy a compartir pantalla, por favor, me dicen si se deja ver. ¿Sí la estamos viendo? Sí, Natalie, ya se ve. Listo. Iniciar diciendo que para mí es un placer poder abrir este segundo panel relativo a medio ambiente y problemas sobre el desarrollo, precisamente con esta investigación que he denominado los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas de Latinoamérica.
desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el año 2020. Antes que nada, quisiera manifestar o hacer unas precisiones. Primero, indicar que esta investigación surge en el marco de las actividades, discusiones y reflexiones que constantemente se abordan en el semillero, aunada a una preocupación o a un interés particular respecto del reconocimiento, garantía y protección de los derechos humanos de las comunidades indígenas. De otra parte, aclarar que se trata de una investigación desarrollada metodológicamente a través de la construcción de una línea jurisprudencial, investigación que aún no se ha concluido, por lo cual en este espacio se presentarán hallazgos parciales y algunas reflexiones que han surgido en este proceso. Pues bien, inicialmente me parece indicado hacer referencia a la línea jurisprudencial como otra forma de investigar, destacando su importancia en este ejercicio. Y es que el análisis del precedente jurisprudencial requiere un estudio riguroso que va más allá de la simple lectura técnica o mecánica de una o varias sentencias, pues realmente conlleva precisar con certeza el precedente aplicable, develar la existencia o inexistencia de patrones decisionales uniformes y claros, además que permite comprender mejor el papel de la jurisprudencia en un sistema jurídico imperfecto y en una sociedad con problemas cada vez más complejos. Precisamente en el ejercicio de defensa de los derechos humanos, el precedente se ha constituido en una fuente elemental y adicional para fundamentar dicha protección. Ahora bien, teniendo en cuenta la temática y la metodología planteada, es necesario primero aproximarse a los DESCA de forma general, precisando el desarrollo jurisprudencial que ha elaborado la Corte, para así dar paso al abordaje específico en materia de DESCA de los pueblos indígenas de la región. En ese sentido, entonces, desde luego los DESCA son derechos humanos tendientes a satisfacer las necesidades elementales de las personas en condiciones de dignidad. Han sido reconocidos en diferentes instrumentos internacionales y se han incluido derechos como la salud, la educación, el trabajo, derechos sindicales, el derecho a un ambiente sano, al agua, a la alimentación, entre otros. En el sistema interamericano, particularmente en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los DESCA no contaron con un reconocimiento explícito e igual al que tuvieron los derechos civiles y políticos. En ese sentido, la voluntad estatal rezagó los DESCA a un único artículo, el 26, a través del cual se estableció el compromiso por parte de los estados para lograr la progresiva efectividad de los derechos que se derivan de normas económicas, sociales, culturales y ambientales. Lo anterior en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa o demás medios apropiados. De forma posterior, se aprueba el Protocolo de San Salvador, el cual, pese a ampliar y detallar el catálogo de derechos, limitó la posibilidad de exigir de forma directa estos derechos ante los órganos del sistema interamericano y rezagó esta opción solo a los derechos de asociación sindical y al derecho de educación, dejando de lado los demás. Atendiendo a la falta de precisión o a la falta de consagración expresa del contenido de estos derechos en la Convención, se empezó a cuestionar el reconocimiento y la justiciabilidad directa de los DESCA, por lo cual el Tribunal Interamericano, a través de la solución de los casos contenciosos, constituyó estándares importantes en la materia y los desarrolló a través o a partir de 3 tesis. Entonces, en la tesis que predominó inicialmente, la Corte analiza los DESCA de forma indirecta, es decir, en conexidad con otros derechos. Por ejemplo, en casos relacionados con el derecho a la salud, la Corte realiza el análisis en conexidad con los derechos a la vida o a la integridad personal consagrados en la Convención Americana en los artículos 4 y 5 respectivamente. Si bien estos pronunciamientos generaron avances importantes en materia de protección de derechos humanos, esta tesis fue muy cuestionada, pues de alguna forma negaba la autonomía de los DESCA y su justiciabilidad directa, al realizar por parte de la Corte una interpretación un tanto desacertada de los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.
Una segunda postura empieza a emerger o emerge a través de los casos 5 pensionistas versus Perú, Acevedo Buendía y otros versus Perú, e incluso en González Yuy y otros versus Ecuador. En estos casos, la Corte, si bien no declara la vulneración de los derechos, aborda el análisis del artículo 26 y considera que del mismo se desprende un deber de no regresividad en materia de DESCA. Es decir, se fija o se establece de forma clara el deber por parte de los estados de garantizar la progresividad efectiva de estos derechos. Posteriormente, en 2017, con el caso Lagos del Campo versus Perú, la Corte declara por primera vez la vulneración del artículo 26, dándole plena justiciabilidad a los DESCA. Y aquí se empieza entonces a desarrollar la tercera tesis del tribunal, postura que ha prevalecido hasta el momento con algunas salvedades y que, dada la pluralidad de derechos reconocidos, ha posibilitado establecer importantes avances en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahora bien, tratándose de comunidades indígenas, los DESCA adquieren un matiz diferente, en tanto agrupan y consolidan una serie de derechos y prerrogativas fundamentales para la existencia de los pueblos originarios y el goce de una vida digna conforme a sus cosmovisiones. En ese sentido, derechos como el agua, la alimentación, la identidad cultural, la propiedad comunal y el territorio, derechos a la vida familiar y al medio ambiente sano, se articulan casi de forma inseparable, incluso abarcan concepciones más extensas y diversas que las contenidas en muchos de los mecanismos e instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Así lo ha tratado de reconocer la Corte en diversos pronunciamientos. Precisamente, desde el año 2001, con el caso Comunidad Mayagna-Sumo, Aguastingi versus Nicaragua, que es la sentencia fundadora de línea, y hasta el año 2020, con la sentencia arquimédica, que es Nuestra Tierra versus Argentina, la Corte tuvo la posibilidad de pronunciarse respecto a la protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas en cerca de 19 sentencias, de las cuales, una vez realizada la clasificación, se pudieron destacar o extraer 13 sentencias en materia de DESCA de las comunidades indígenas. Teniendo en cuenta los estándares sobre DESCA y las tesis desarrolladas que ya fueron explicadas, es preciso indicar entonces que de esos 13 pronunciamientos, solo uno se enmarca dentro de la postura de justiciabilidad directa de los derechos de los DESCA. En este caso, de las comunidades indígenas, miembros de la asociación La Cajonat o Nuestra Tierra versus Argentina, y los casos restantes fueron analizados por el tribunal en el marco del abordaje indirecto, es decir, por conexidad con otros derechos. Es importante precisar que en la mayoría de los casos esta situación pues también estuvo determinada por la relación temporal entre la tesis vigente para el momento en el que los casos llegaban a conocimiento de la Corte. Pese a que la mayoría de las sentencias no reconoce la justiciabilidad directa de los DESCA, sería desacertado negar los aportes que ha realizado el tribunal en la configuración de precedentes y en el ejercicio de dotar de contenido la normatividad en materia de reconocimiento, garantía y protección de los derechos de estas comunidades y sus territorios, máxime ante las nuevas realidades que han emergido, así como los discursos de desarrollo que se vienen elaborando. Además, y sin llegar a romantizar el asunto, creo que es importante reconocer los esfuerzos argumentativos desplegados por la Corte que dan cuenta de una suerte de comprensión o por lo menos reconocimiento y respeto por las formas como los pueblos indígenas comprenden el mundo, sus identidades culturales, la relación con el territorio, la idea de familia, la manera como comprenden eso que nosotros denominamos derechos y las formas de materializarlo. En este apartado podría destacar, por ejemplo, los casos de las comunidades indígenas de Paraguay, como Sacmucacet, Yaquiaxa, entre otros, en los cuales la Corte aborda la discusión de una forma bastante interesante y pues a mi parecer un poco también bonita, porque da cuenta y reconoce otras perspectivas y prácticas sociales, culturales y políticas. Por ejemplo, reconoce el papel de los adultos mayores en estas comunidades como los encargados un poco de preservar y mantener esa memoria histórica y esas identidades culturales de los pueblos.
Ahora bien, es importante referir que algunos autores advierten que el precedente jurisprudencial en materia de derechos de las comunidades indígenas resulta un tanto disonante en relación con las necesidades que estas comunidades enfrentan, razón por la cual los movimientos indígenas han optado por desarrollar de forma paralela catálogos propios de derechos progresivamente diferentes del proclamado y protegido por algunos mecanismos de protección de derechos. Sin embargo, no quisiera apresurarme en estas afirmaciones, pues como lo mencioné, este análisis aún no concluye, pero quería dejar en el tintero estos planteamientos. De todas formas, espero, ¿por qué no?, que al finalizar este proceso, los hallazgos y reflexiones se puedan consolidar en insumos que aporten significativamente al ejercicio de defensa de los derechos humanos, particularmente de los derechos de los pueblos indígenas de la región latinoamericana. Quisiera concluir diciendo que investigar es tener la capacidad de ver más allá, de comprender, o por lo menos tratar de comprender otras cosas que en ocasiones se salen de nuestro entendimiento. Así, la función del investigador es mirar a profundidad, con espíritu crítico y compromiso social. Se trata de ir más allá de lo evidente, más allá de la relación investigador-objeto de investigación. Investigar es una posibilidad de generar nuevo conocimiento diverso, y es una oportunidad de transformar. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Natalie, por el tiempo, por esa presentación tan precisa, pero sobre todo por esas reflexiones finales que creo que es lo que nos convoca en esta semana, y que efectivamente en las ponencias de este panel esa reflexión está ahí, ver más allá en torno a esos problemas que tenemos en América Latina y en Colombia, y mirar posibilidades de tramitar los conflictos socioambientales de otra manera, ¿sí? Entonces, muchas gracias por esa reflexión final tan bella. Vamos a continuar a propósito pues de ese mirar más allá, que creo yo que la creatividad de quienes han participado en este proceso permite hoy en Colombia tener una sentencia muy importante que protege, que es novedosa y que protege el río Atrato. Es una ponencia pues, que nos va a presentar Juan Fernando Barbán Torres. Tiene por título La juridificación de la naturaleza en Colombia y sus implicaciones sociojurídicas, un análisis a partir del caso del río Atrato como sujeto de derechos. Esta ponencia se deriva de un proyecto de investigación que relaciona dos temas muy importantes, es el derecho y la naturaleza, y que, como lo decía Natalie ahorita, implica, ¿sí?, generar un nuevo conocimiento para comprender esta relación en Colombia, y para que, digamos, las instituciones y los colombianos podamos desarrollar todo eso que está en ese mandato de la sentencia. Entonces, Juan, Fernando, pues te doy la palabra. Yo ya me da mucha lástima que sean tan corticos los minutos, porque realmente son muy valiosas las intervenciones de ustedes. Entonces, Juan Fernando, te doy la palabra para que nos cuentes los objetivos de tu investigación y qué es lo que vienes realizando. Muy buenos días. ¿Me escucha, profe? Porfa, me confirma. Sí, se te escucha perfectamente. Listo, no, muy buenos días. Les saludo con mucho gusto. Soy Juan Fernando Barbán Torres, soy administrador de empresas y estudiante del pregrado en Derecho de la Universidad de Antioquia. Para mí es un orgullo estar participando en la primera versión de las jornadas de investigación en modo virtual. Me complace estar acompañado por ustedes y compartir este momento que quiero hacer de reflexión sobre la juridificación de la naturaleza en Colombia y sus implicaciones sociojurídicas, análisis a partir del caso del río Atrato como sujeto de derechos, proyecto de investigación que estoy realizando con el aval del Centro de Investigaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. El derecho es una construcción del hombre en su condición intrínseca de ser sociable. De ahí que las normas jurídicas se entiendan no solamente en el sentido positivo del derecho, sino también en las interpretaciones que éstas reciban con respecto al entorno. En ese sentido, el derecho no solo se ocupa de las relaciones entre los particulares,
sino que también se pregunta por la relación entre las personas y la naturaleza. Es decir, la concepción que los individuos tienen frente al medio y la forma en cómo interactúan con él, de forma tal que se dé una conexión entre los contenidos jurídicos, el patrimonio ambiental, la visión sobre los recursos naturales, el destino del planeta y las futuras generaciones. Siendo el derecho un fenómeno social y una construcción cultural originado en los grupos que no operan siempre igual, se puede predicar en cada sociedad concreta de la conexión de los contenidos jurídicos del derecho y las relaciones sociales, condicionados por factores como, por ejemplo, las diferentes visiones, enfoques y cosmovisiones que tienen las comunidades frente a los lugares que habitan, los recursos que administran y la concepción sobre la naturaleza, es decir, el medio y su destino. De ahí que la ciencia del derecho tenga una relación con el grupo de las ciencias que se interesan o se encargan del estudio de las sociedades desde diferentes perspectivas. Sin embargo, vale anotar que por mucho tiempo el derecho difería en toda su esencia de las ciencias naturales, en tanto imperaba la concepción de sociedad como algo totalmente distinto de la naturaleza. Por ello, naturaleza y sociedad se entendieron como fenómenos separados. No obstante, con el tiempo no resultaron oponibles, puesto que encontraremos que ambas terminan preguntándose sobre la conducta de los hombres y su conexión con su entorno. Con el tiempo varios enfoques se fueron tejiendo, entre ellos el enfoque antropocéntrico, el cual responde a una antigua tradición filosófica y económica que va desde los teóricos naturalistas hasta los pragmáticos neoliberalistas, que han concebido al hombre como único ser racional, digno y completo del planeta. El segundo, la visión biocéntrica, la cual deriva en una primera fase del anterior enfoque, el que considera que la naturaleza no es sujeto de derecho, sino un objeto a disposición del hombre. Sin embargo, estima que debe protegerse únicamente para evitar la producción de una catástrofe que extermine por completo al hombre y destruya al planeta. En igual sentido, se preocupa por las futuras generaciones y la humanidad en general. Y el tercero, el enfoque ecocéntrico, el cual parte de la premisa fundamental de que el planeta no le pertenece al hombre y en sentido contrario, el hombre es una especie más que pertenece al planeta. Encontramos autores que comienzan a desarrollar diferentes posturas en lo que concierne a este tema, a preguntarse por los derechos de la naturaleza, pero mucho más a fondo que la mera visión y o adición ambientalista. Entre ellos está Ávila Santamaría, Baracaldo, Garzón Cardoso, Pozo Perea, entre otros. Estos desenvolvimientos y preocupaciones teóricas han venido inspirando un cambio radical en los conceptos de ambiente, naturaleza, desarrollo e incluso justicia, buscando entender esta temática desde sus diferentes aristas. Recientemente, la Corte Constitucional colombiana, con la sentencia T622 de 2016, ha incluido una nueva categoría de derechos, los cuales hacen referencia a que la naturaleza no se concibe únicamente como el ambiente y el entorno de los seres humanos, sino también como sujeto de derechos propios que como tal deben ser protegidos y garantizados. Lo anterior conllevó a una relevancia en el medio, de tal manera que iniciaron en las instancias judiciales a darse casos como la sentencia T049 del 2018 sobre las comunidades indígenas como sujetos de especial protección constitucional y titulares de derechos fundamentales, el fallo de la Amazonía como sujeto de derechos del año 2018, la declaración del río Cauca en el departamento de Antioquia como sujeto de derechos del año 2019 y el fallo histórico que reconoció a 3 ríos del departamento del Tolima como sujeto de derechos en el año 2019. Los derechos bioculturales hacen entonces referencia a los derechos que tienen las comunidades étnicas a administrar y ejercer tutela de manera autónoma sobre sus territorios, de acuerdo con sus propias leyes, costumbres
y los recursos naturales que conforman su hábitat, en donde se desarrolla su cultura, sus tradiciones y su forma de vida con base en la especial relación que tienen con el medio ambiente y la biodiversidad. La relación derecho-naturaleza ha sido desarrollada por diferentes enfoques de la filosofía política ecológica, los cuales proponen un sistema de valores que parten del ser humano hasta centrarse en la naturaleza. Este concepto, en términos generales, condensa la interpretación que refiere que las normas jurídicas se entiendan no solamente en el sentido positivo del derecho, sino también con fundamento en las interpretaciones que éstas reciban con respecto al entorno. En esta relación, la que apela a que la humanidad deba reencontrarse con la naturaleza, asumir sus límites y adecuar su vida a sus ciclos vitales. En este estudio he sostenido que los resultados de la evolución sobre el tema ambiental se concretan hoy en lo que he denominado juridificación de la naturaleza. Esto es, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos mediante el sistema normativo o la jurisprudencia. Ahora bien, las implicaciones sociojurídicas que se desprenden del fenómeno de la declaratoria del río Atrato como sujeto de derechos están dadas por dos miradas. Por un lado, las implicaciones sociales que refieren a los efectos en las comunidades étnicas que habitan el espacio, esto es, sus prácticas, tradiciones, usos y costumbres. Y por el otro, las implicaciones jurídicas, el efecto en el sistema jurídico propiamente en el ámbito jurisprudencial. En tal sentido, las implicaciones sociojurídicas aducen a cambios directos o indirectos que se dan como consecuencia del fenómeno en las prácticas, tradiciones, usos y costumbres de las comunidades étnicas y en la aplicación de la disciplina del derecho. Como quiera entonces que en los avances de esta investigación se destacan los siguientes resultados parciales. En primer lugar, denotamos que se pudo evidenciar la vocación del constituyente sobre la protección de la naturaleza, de tal manera que lo expresó con solidez en el texto constitucional al consagrar el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del medio ambiente, las riquezas culturales y naturales de la nación, y la obligación de propender por un medio ambiente sano como derecho fundamental, lo que resulta ser el fundamento de inspiración para el legislador, quien de alguna manera ha venido desarrollando un tratamiento legal sobre el tema, pero aún incipiente desde mi mirada, dada la creciente intervención del Poder Judicial y su amplio tratamiento desde la jurisprudencia. Como segundo punto, destacamos que en efecto se ha dado un tratamiento variado, con diferentes denominaciones sobre el tema ambiental, en términos jurídicos, pero aún más desde la jurisprudencia. Es así como una de las denominaciones para referirse a la naturaleza fue con el nombre medio ambiente sano, y a la postre, otras como patrimonio común o ecológico, medio ambiente sano como bien jurídico constitucionalmente protegible, y la naturaleza como sujetos de derechos. En tercer lugar, habrá que señalar que la categoría de ambiente sano ha sido bien comprendida como un derecho fundamental, un derecho colectivo, un bien tutelable y un bien jurídico constitucionalmente protegible. Sin embargo, con la categoría de los derechos bioculturales se recoge todo lo anterior y se asigna mayor firmeza a la conexión de las comunidades con los lugares que habitan, replanteando la relación que la humanidad ha sostenido con su entorno. En tal sentido, la categoría de medio ambiente sano no incluía las cosmovisiones o concepciones que dan las personas, especialmente los pueblos étnicos, al lugar que habitan de acuerdo al modo en que se desarrolla su vida, sus costumbres y sus tradiciones. Como cuarto punto, señalamos que las implicaciones sociojurídicas se transforman en retos que necesariamente deben ser asumidos por las comunidades y las instituciones gubernamentales. Es así como estos nuevos planteamientos abren la puerta a una nueva mirada o definición de la naturaleza, posibilitando la visibilidad de cosmovisiones que han sido opacadas por muchos años, pero que requieren de las siguientes tareas. Desarrollar un tratamiento más sólido de los derechos de la naturaleza, es decir, generar un respaldo jurídico fuerte frente a la protección ambiental a través de medidas o mecanismos
que permitan exigir su efectivo cumplimiento, evitando que la adjudicación de derechos solo quede como una figura simbólica, ficticia y abstracta que genera a futuro contradicciones jurídicas. Consolidar el sentido que se le da a las normas que protegen la naturaleza, desde las comunidades y en especial por parte de los operadores jurídicos y de quienes las ponen en movimiento al judicializar los conflictos. El compromiso por parte de la Comisión del Río y del Estado, mediante la asignación económica para la concreción de las órdenes contempladas en la sentencia del atrato, pero por sobre todo el compromiso para cumplir los fines propuestos respecto al cuidado y la protección de la naturaleza. Generar espacios para la transformación de la conciencia, pasando de un enfoque meramente legalista o de consagración de derechos que implique una ética del cuidado y la comprensión de la nueva forma de ver la naturaleza. Y reforzar y vigilar el modo en que se lleva a cabo las medidas dictadas en la sentencia, con miras a que los mecanismos de protección no redunden en la ineficacia de los mecanismos constitucionales de protección ambiental y de intervención judicial compleja que ha buscado darle solución a este tema. Finalmente, a modo de conclusiones, vemos cómo se ha redefinido la manera en cómo se concibe la naturaleza, inspirando nuevas interpretaciones para el sistema legal, pese a que no existe un acuerdo que coordine una normatividad general sobre el asunto. Lo claro, en suma, es que el enfoque antropocéntrico ha quedado en Colombia atrás con la apertura jurídica de la senda del ecocentrismo, que se ha gestado en contra de la visión clásica con el reconocimiento de cuerpos naturales, sujetos de protección por parte del Estado, reconfigurando el sistema jurídico para tomar postura frente al cuidado de la naturaleza y, dicho sea de paso, frente a problemáticas derivadas tales como el cambio climático, la emergencia planetaria frente a la destrucción de ecosistemas enteros, la degradación de los bosques y del suelo, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos no renovables, la contaminación del agua y del aire, entre otros. Asimismo, es importante mencionar que la pertinencia de este estudio versa en cuanto a la convergencia del pensamiento jurídico y su articulación con la cohesión de posturas en torno a la conservación de la vida y la emergencia ambiental a la que estamos expuestos todos los seres humanos en la vastedad del planeta. Asimismo, abre las puertas para la construcción y generación de conocimiento frente a la novedad de esta temática, para enfrentar problemáticas ambientales a nivel global mediante la juridificación de la naturaleza, es decir, a partir de nuevos paradigmas que promueven la incorporación de obligaciones de tipo ambiental por parte del Estado y los administrados para encontrar una armonía entre el desarrollo de la vida de la especie humana y el medio que habita. Es por ello que esta investigación ha sido pertinente para comprender la inacabada juridificación de la naturaleza en nuestro ordenamiento constitucional colombiano, toda vez que esto constituye un objeto fundamental en la estructura de nuestro Estado social de derecho. Quiero finalizar con un fragmento de uno de los textos del ensayista, poeta y autor Santiago Kovelov, que reza: la noción de naturaleza sufre en nuestro tiempo una redefinición radical, porque habiendo sido el hombre durante centenares de miles de años un ser que pugnó y luchó por constituir su humanidad mediante el esfuerzo de abrirse un lugar en la naturaleza, se veía enfrentado ahora a una situación inesperada. Para sobrevivir, debía abrirle él un lugar a la naturaleza en el mundo de la cultura. Mi deseo es contribuir y aportar al conocimiento de todos ustedes y al conocimiento académico. Agradezco la atención prestada y estaré a sus órdenes mediante la consignación de mis datos de contacto en el buzón de la sala para quien esté interesado en este tema de investigación, pues poder seguir profundizando sobre el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Fernando, pues también por tu precisión y sobre todo por, como lo decía Natalia ahorita, hacer esa reflexión sobre las implicaciones del pensamiento jurídico y jurisprudencial en estos temas, por la ampliación que a partir de
el debate sobre la naturaleza como sujetos de derechos tenemos con ese enfoque ecocéntrico, y por, digamos, la posibilidad incluso de abrir el debate con respecto a la ponencia que sigue, y es qué pasa con la gente, qué tanto se le consulta a las personas que habitan estos territorios, y digamos ese debate polémico, que espero yo que se animen a hacer preguntas de qué tanto se conserva, hasta dónde se conserva, y si es posible conservar con las personas habitando el territorio. Para eso, hoy pues la profesora María Clara Tortúa nos va a presentar su ponencia. Que precisamente... Clara Inés. Clara Inés. Ah, bueno, qué pena, profe, acá me aparecía el nombre diferente. Pero si no te corregí ahora, me ibas a decir María Clara el resto de la vida. Ah, bueno, muchísimas gracias, me encanta, claro, el nombre es muy importante siempre para nosotras. Entonces, Clara, profe Clara, nos va a presentar la ponencia de los retos de la conservación con gente, modos de vida sostenibles y gobernanza local. Este proyecto de investigación es un proyecto que se hace de manera interdisciplinaria con la Universidad del Rosario, la Universidad Pontificia, Universidad Javeriana, y nuestra universidad, la Universidad de Antioquia, y precisamente pues toca este tema que también nos está presentando Juan Fernando. Entonces, profe, adelante, y bueno, te ofrezco disculpas por el María, prometo olvidarlo para siempre. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Clara Inés Tortúa Redondo, soy docente de la facultad, y bueno, tengo un escrito creo que muy largo, entonces voy a tratar como de contar una historiecita e ir acudiendo al texto. Lo primero es que, tal y como lo presentó la profe Alex, efectivamente esto es una investigación de carácter interdisciplinaria e interinstitucional, con 3 o 4 instituciones, 3 las mencionó la profe Alex, la cuarta es la Fundación Iguaraya, que es una ONG, y estamos haciendo, ya cerrando, un proceso de investigación respecto a cómo conservar con la gente, en la medida en que las acciones o más bien la pregunta surge porque las acciones, por 2 aristas. La primera, esto se hace en la idea de la gobernanza ambiental, entendiendo como, así rápidamente, como la posibilidad de diferentes actores tomar decisiones y deliberar en torno a la conservación de recursos naturales y el ambiente. Y la segunda, debido a que la política de conservación del país se ha enfocado sobre todo en hacer conservación sin gente, es decir, se cierran las zonas que se pretenden conservar, y lo que se hace es expulsar a los pobladores y restringir totalmente su acceso. En este marco de esta investigación, que es mucho más amplia, estoy dando simplemente unas puntadas como para encuadrar. Uno de los territorios en los que trabajamos fue la Ciénaga La Rinconada, que es una ciénaga en el Magdalena, que comparten varios municipios su jurisdicción sobre ella, que 2 de ellos son Guamal y el otro es San Sebastián de Buenavista. Y la pregunta era cómo, o dentro de todas las preguntas que teníamos, una que fue surgiendo con el trabajo es cómo responder a la necesidad de conservación de esta población en relación con la ciénaga, ¿cierto? En este ambiente que les estoy diciendo, sobre todo donde las zonas o áreas protegidas se han tejido como una expulsión de la población y de sus costumbres y sus modos de habitar. Esto en la defensa de que efectivamente las comunidades, sobre todo las que están cercanas
al territorio y las que tienen este problema día a día desarrollan efectivamente acciones de conservación absolutamente efectivas. Entonces, no podíamos irnos hacia las áreas protegidas, por lo que les acabo de decir, entre otras muchas razones, y lo que apareció buscando fue las OMEC, que son las otras medidas efectivas de conservación que han sido un objeto de debate hace tiempo en el orden internacional, pero que su consagración como tal aparecen en las decisiones de la conferencia de 2018, de la conferencia de las partes en el 2018 del Convenio de Diversidad Biológica. Ese convenio está ratificado por Colombia desde 1994 en la Ley 165. Se incluyó. Entonces, atendiendo a eso, ahí empezamos a hablar de OMEC. Y Colombia empieza a hablar de OMEC más o menos en el 2018, ligado tanto a esto, al CDB, al Convenio de Diversidad Biológica, y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que lo que busca es efectivamente tratar de incorporar nuevas formas de conservación y sosteniblemente para el país. Cuando empezamos a ver qué tanto nos servía la OMEC, o sea, efectivamente a mí me convenció la idea de las OMEC, pero cuando empezamos a estudiar, lo que nos dimos cuenta es que efectivamente, o mejor dicho, sí, nos empezó a meter muchos ruidos. Incluso a las que somos abogadas dentro del grupo, como aquellos que no son abogados, ni como los antropólogos, sociólogos, los biólogos, frente a cómo efectivamente se institucionaliza esto o no. Y esto nos llevó entonces a hacer unas preguntas en relación a cómo se incluía. Entonces, lo primero es que en general lo que se hace con este tipo de instrumentos es un trasplante jurídico, es decir, se trae el instrumento a través de unos mecanismos de comunicación y así ingresa al ordenamiento jurídico. Lo primero es que cuando se hace un trasplante jurídico de cualquier parte, lo que se hace o se surten unos cambios, es decir, la institución cuando se trasplanta no se trasplanta igual. ¿Por qué? Entre otras razones, porque no hay una lectura contextual de la institución que se pretende trasplantar, o no hay una lectura total del enfoque, sustento teórico y demás. Entonces, ese es el primer problema que tienen los trasplantes jurídicos. Lo segundo es que los trasplantes jurídicos son mecanismos de adaptación, es decir, siempre nosotros estamos adaptando lo que la institución al contexto en que está. El segundo punto que es necesario tener en cuenta en esto es que efectivamente las conferencias como tal, en principio las decisiones de la conferencia se han tomado como soft law, es decir, como un mecanismo no vinculante, ¿cierto? Y eso lo que hace es abrir aún más la puerta para que el Estado trasplante y acomode y adapte ese instrumento esa institución que se pretende traer. Este es el marco, ¿cierto?, en el que ingresan las OMEC. ¿Qué son las OMEC? Las OMEC son o se han definido como otras medidas efectivas de conservación y se han definido como zonas geográficamente delimitadas que no son área protegida y que son gobernadas y gestionadas de manera sostenida, trayendo resultados positivos y duraderos para la conservación de la diversidad biológica in situ, donde además se respetan los valores culturales, espirituales, socioeconómicos y otros a nivel local. Entonces, esto es una puerta muy grande para la conservación efectivamente con la gente. ¿Qué pasa? Durante ese trasplante, efectivamente uno trasplanta y trasplanta es para que
la institución como una matica que uno trasplanta sobreviva en el entorno al que estoy llevando. Y eso implica unas adaptaciones a veces, que terminan a veces, perdón, por desnaturalizar algunas cosas de esa institución. Entonces, lo primero que se hace es que este trasplante se hace a través de no instrumentos jurídicos, sino directrices políticas, guías y instrumentos de formación. Ustedes dirán, pero entonces no es un trasplante jurídico. Y yo les voy a decir que no es la primera vez que pasa. Por ejemplo, cuando hicimos el trasplante del desplazamiento forzado, de la institución del desplazamiento forzado, lo primero que se hizo fue, efectivamente, es un mecanismo de soft law, porque fue a través de los principios del desplazamiento forzado que no están en ningún tratado, que no obligan a ningún Estado, y lo que se hizo fue incorporarlo a través de guías, directrices, COMPES, y de ahí fue que tenemos toda la evolución jurídica. Entonces no es mínimo que se haga a través de eso, porque eso termina por permear también la cultura jurídica y las prácticas de las entidades. ¿Por qué les cuento esto? Porque como estamos tratando de adaptar lo que hicieron estos primeros documentos, el primero sale en el 2018, el siguiente sale este año, y hay un montón de documentos al respecto, pero esos dos principalmente, lo primero que hacen es tratar de adaptarlo a unos rasgos que tiene la política ambiental en el país. Son varios, ¿cierto? Que hemos trabajado también con este mismo grupo de investigación en otros contextos, pero nosotros nos centramos en unos 3 o 4 que para nosotros es súper importante y que terminan por desnaturalizar la SOMEC. El primero es el énfasis regulador, restrictivo, sancionatorio que tiene la política ambiental en el país. ¿Qué quiere decir eso? Que en general lo que ha hecho el Estado es normalizar todo lo que es la actividad de conservación y de manejo ambiental. Todo está en normativa de algún tipo. Y esa normativa es absolutamente rígida y lo que tiende, ay por Dios, lo que tiene esta, entonces no voy a hablar sino de lo que tiene esta rigidez es que el único mecanismo que tienen, o uno de los mecanismos que tiene, pero el más preponderante, es que la gente se da cuenta que hay una normativa ambiental cuando lo van a sancionar, no antes, ¿cierto? Y eso ya crea todo un rompimiento del diálogo ahí. Las SOMEC tienen un enfoque absolutamente distinto. Lo primero es que son atípicas. Es decir, no deben estar consagradas, no hay una figura, no hay una normativa, así se propone. Y la idea es que las formas de la SOMEC se construyan con la comunidad según el contexto local, por eso es que son atípicas. Lo segundo es que, claro, ellos estaban tratando de atarlo a la normativa ambiental que les dije está basada en general en zonas de conservación. Lo que hacen es meterlas como formas complementarias de conservación. Y esas formas complementarias de conservación lo que son es estrategias que lo que buscan es ayudar al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es decir, le quita toda la autonomía a la SOMEC de alguna manera porque tiene que vincularse con las políticas que ya hay para áreas protegidas. Lo tercero es que además se pone un conjunto de requisitos que cuando estoy hablando de áreas y sus figuras complementarias de conservación que son muy difíciles de cumplir porque son requisitos altamente tecnificados, pocamente difundidos, socializados y construidos con la comunidad. Y por último, lo que hace entonces es volver a una idea de que la comunidad tiene que encuadrarse en esas medidas o en esas acciones que son absolutamente legales para poder presentar sus iniciativas de conservación, lo que termina de alguna manera aislando otra vez a la comunidad al no presentar estos requisitos. Muchas gracias.
Profe, le quedaban 3 minuticos, pero bueno, ahorita, ahorita No me cierro, me quedaba así, porque la para ponencia. no abrir el otro tema, muchísimas Listo. gracias. Bueno, muy interesante pues lo que usted nos presenta y creo yo que tiene relación también con lo que sigue, no solamente es las dificultades o restricciones que tienen las comunidades para cumplir estos requerimientos y poder habitar estos lugares y al mismo tiempo conservar, o como lo decía Juan Fernando ahorita, que sea reconocida sus formas de vida y sus condiciones y poder seguir habitando, sino que al mismo tiempo hay costos, ¿sí? Para la vida de las familias que habitan estos territorios, costos en términos de derechos humanos, ¿sí? Afectaciones a sus derechos. Entonces, creo yo que la ponencia que sigue, que nos la va a presentar la estudiante de Derecho Andrea Montoya Giraldo, es muy interesante para continuar debatiendo sobre ese tema, pues su título es La judicialización de los derechos, una mirada a sus riesgos y desafíos. Es una monografía derivada de la participación en el semillero de estudios sobre minería y que efectivamente pues tiene en su título pues una invitación a reflexionar de cuáles han sido y siguen siendo esos riesgos que tienen las personas que habitan estos territorios con conflictos socioambientales. Entonces, Andrea, te doy la palabra y te recuerdo que son 15 minuticos apenas para que nos cuentes qué es lo que vienes trabajando. Buenos días, ¿cómo han estado? Deme un segundito, yo comparto la pantalla. Listo. Bueno, ya como decía la profe Alex, mi nombre pues es Andrea Montoya, yo vengo pues a compartirles como estas reflexiones que han sido derivadas de mi monografía de trabajo de grado que titulé La judicialización de los derechos, una mirada a sus riesgos y desafíos. Bueno, pues quisiera contarles que esta investigación fue como derivada pues de mi participación en el semillero de estudios sobre minería, donde he tenido la oportunidad como de participar de esa discusión tan álgida que ha tenido el país a propósito de las autorizaciones de títulos mineros en los territorios. Como sabemos, se han desarrollado pues en el marco de toda esa controversia, consultas populares y también se ha enmarcado buena parte de esa discusión en los estrados judiciales. Yo en el marco pues como de esa controversia, en 2019 hice una investigación, hice pues trabajo de campo en distintos municipios y desde ahí me empecé a preguntar por qué la Corte tenía ese papel tan definitivo en un asunto que tocaba o afectaba a tantas personas. Y también me empecé a preguntar cuando la Corte tuvo que resolver el asunto sobre las consultas populares, si este Tribunal Constitucional podía desconocer lo que ya habían dicho los ciudadanos en este mecanismo de participación ciudadana. Entonces ahí pues llegué como al objeto de estudio, pues me encontré con que este ha sido un tema clásico del constitucionalismo, la pregunta del juez en el sistema democrático, la pregunta por si su revisión debe ser procedimental o también una revisión sustancial sobre los valores que debe seguir, pues los valores que debe seguir la sociedad. Y esto pues hizo parte como de las reflexiones en el trabajo, pero básicamente lo que acometo es este fenómeno de la judicialización, observar, pues como identificar cuáles son esos riesgos y desafíos a partir de la democracia deliberativa. Entonces, bueno, ahí de una vez como conviene dejar claro qué es lo que yo entiendo por democracia deliberativa. Aquí retomo pues a dos autores que son Roberto Cargarela y Roberto Niembro, los dos son autores latinoamericanos y pues como con ellos entiendo pues que hay unas condiciones, ¿cierto? Primero, hay una condición en general en las sociedades de desacuerdo sobre lo que es justo, sobre lo que es bueno, sobre las decisiones que hay que tomar, pero que en todo caso pues estamos como abocados a tomar decisiones colectivas y por eso este paradigma de la, pues digamos, y este paradigma de la democracia deliberativa entiende que la mejor forma para tomar esas decisiones es a través de discusiones públicas con los afectados, en los que además se pueda valorar las distintas razones y, digamos, de esta manera, algunos teóricos dirían llegar a decisiones imparciales, yo diría llegar a decisiones al menos racionales. En todo caso, pues la democracia deliberativa entiende que las decisiones son provisionales, pues porque básicamente siempre se está consultando con los afectados y hay un asunto también muy importante y es que se presupone que cuando pues que los asuntos que tenemos que discutir son los asuntos que nos afectan a todos colectivamente y no aquellos que solamente se remiten a la esfera
individual. En todo caso, pues la democracia deliberativa lo que intenta es que los diseños institucionales que se desarrollan en el sistema político estén acorde como a estas condiciones. Bueno, ahora sí, entonces, ¿qué fue lo que me encontré en la literatura sobre este fenómeno de la judicialización? Primero, esos autores pues que menciono acá, como Feol y Lorenzetti, han dicho que el fenómeno de la judicialización tiene que ver sobre todo con un nuevo posicionamiento del juez respecto del Estado y la sociedad, porque las controversias que antaño se enmarcaban en la esfera legislativa o en la esfera ejecutiva, ahora han terminado en la esfera judicial. Y específicamente Lorenzetti establece, digamos, 3 características en las que uno podría enmarcar ese fenómeno de la judicialización. Uno, pues el asunto de la juridificación de las relaciones sociales, porque vemos, por ejemplo, que hay distintas categorías jurídicas para referirse pues como al relacionamiento no solamente entre los seres humanos, sino también con la naturaleza. Esperen, que es que no estoy viendo el chat. ¿Me avisan? Qué pena, Andrea. Sí, no te queríamos, qué pena interrumpirte, porque queríamos saber si estabas corriendo las diapositivas o tenías problema con... Ay, no se están corriendo. No se Ay, estaban qué corriendo. vergüenza. Ahora sí ya se está viendo la otra, pero al principio no. Andrea, yo creo que si lo pones en presentación es más fácil, es que lo tienes en modo edición. No, ahorita cuando no estaban corriendo las tenía en presentación. Bueno, entonces no he dicho nada. Tan charro. Bueno, pero entonces las voy a dejar ahí, y qué pena, pues es que no estaba viendo, entonces no sabía. Bueno, si no me paran, listo, entonces voy aquí en esto de la judicialización. Les estaba diciendo que hay como 3 características en este fenómeno. Uno, la juridificación de las relaciones sociales, que eso lo podemos ver en el derecho ambiental. Hay nuevas categorías jurídicas para referirse a la naturaleza, ¿cierto? Otro asunto muy importante es que hay una expansión en las competencias del juez, es decir, no solamente ese asunto de que el juez define los alcances de los demás poderes públicos, invalida también sus decisiones cuando no están acorde a la carta política, sino que los jueces son los que determinan el alcance de los derechos y los que terminan teniendo un papel muy relevante en asuntos altamente controversiales de la comunidad política. Por ejemplo, este asunto de la minería, que tiene que ver con la política económica. Bueno, y pues acá ya también hago como una reflexión sobre esos factores que han consolidado este asunto de la judicialización, y que yo divido en 2. Uno es el modo de entender la supremacía constitucional, sobre todo derivado de la corriente del neoconstitucionalismo, y la otra son unas ciertas condiciones históricas y políticas de América Latina. En el primer asunto, que tiene que ver como con la supremacía constitucional, pues lo que básicamente pues les comparto es que con la corriente del neoconstitucionalismo se entronizó pues esta idea de que la carta es un instrumento jurídico y no solamente un instrumento político, y que en esa medida los derechos se pueden exigir al margen del desarrollo legislativo o al margen pues como de las opiniones de los poderes políticos, y que el encargado de velar por ese cumplimiento de los derechos en buena medida es el juez. Y en lo que tiene que ver con las condiciones políticas e históricas, pues ya aquí hay un asunto, y es que en América Latina, digamos, esa no respuesta o esa omisión por parte de poderes como el Ejecutivo y el Legislativo han hecho que pues buena parte de las reivindicaciones sociales terminen también en los tribunales. Bueno, por aquí, ahí se están moviendo ahí se movió la diapositiva. Sí, señorita. Bueno, listo. Se movió. Listo, entonces específicamente con esto de la minería, pues como con el debate judicial que se ha tenido, pues yo encuentro que se ha encauzado como por un debate jurídico en términos de competencia, ¿cierto? Si el competente es el gobierno nacional porque se supone es el dueño del subsuelo, y las autoridades locales pues han respondido a eso diciendo también nosotros tenemos una competencia, y digamos esa vocación económica minera no es la que tenemos ni es la que queremos. Esa es como se ha encauzado la discusión, pero en todo caso las disputas son mucho más profundas, pues las disputas tienen que ver con modelos
pues por un enfrentamiento entre los modelos económicos y culturales del desarrollo y cómo se conciben. Y pues yo aquí traigo básicamente pues solamente el caso de cómo la Corte Constitucional ha decidido ese asunto en distintos años. Para decirlo pues así como muy rápidamente, frente a esa prohibición que había en el Código Minero a que los municipios prohibieran la minería, pues la Corte se ha pronunciado en todas las sentencias que ustedes ven acá y ha tenido distintas posiciones. En 2002 a 2012 dijo que había asuntos de sostenibilidad fiscal y de distribución de recursos que hacían que se desplazaran las competencias de las autoridades locales porque, digamos, la minería aseguraba recursos que eran muy importantes. Luego en 2014 dijo, no, eso no es tan así, sí hay que tener en cuenta las autoridades locales, pero no dijo a través de qué mecanismo de concertación. Finalmente, en 2016 hay una declaratoria de inexequibilidad de ese artículo, porque no se hizo a través de una ley orgánica y estaba repartiendo competencias. Y en esta sentencia T445, cuando la Corte estudia un asunto de una consulta popular, dice efectivamente los municipios pueden prohibir la minería. Pero esta decisión vuelve y cambia en 2018 cuando dice la Corte en un pronunciamiento de una sentencia de unificación: no, las consultas populares no son el mecanismo porque las regalías son recursos exógenos y entonces el único que tiene competencia para pronunciarse sobre los asuntos de las regalías es el Congreso de la República. Y aquí llegamos entonces a lo que yo advierto en el trabajo como unos riesgos y desafíos, ¿cierto? Primero, pues está esta idea, sobre todo como muy arraigada desde el neoconstitucionalismo, que tiene que ver con la idea de una aplicación directa de la Carta Política sin una alteración de las estructuras de poder. Esto lo ha analizado un teórico como Gargarella, que ha dicho que las constituciones latinoamericanas tienen tienen unas cláusulas muy robustas en derechos, pero el sistema político está fuertemente desbalanceado hacia el presidente, y lo que eso ocasiona es que, digamos, se desincentive la participación y el control, no haya autonomía del legislativo, pero también las cortes estén altamente amenazadas por la injerencia del ejecutivo. Entonces, lo que termina pasando es que los poderes políticos terminan por desconocer la Carta y obviamente no todas las decisiones van a ser revisadas por los jueces, pero además cuando hay sentencias que expanden los derechos, pues entonces en el camino ya de su ejecución también se ven obstaculizados por los poderes políticos. Eso está muy relacionado con este segundo riesgo, y es básicamente que cuando pensamos que las sentencias son las únicas garantías de los derechos, pues es como esa fijación de los ciudadanos y los académicos por estudiar en las jurisprudenciales o por reivindicar los asuntos políticos a través de los jueces. Hay un asunto muy problemático, y es eso, ¿cierto? Es que no estamos pensando entonces cómo le exigimos a los demás poderes políticos que efectivamente cumplan con los contenidos de la Constitución, y nos enfrentamos también a que en el marco de la ejecución de las sentencias, pues entonces las sentencias no se cumplan, ¿cierto? Digamos, el Ribatrato, por ejemplo, es uno de los casos que recientemente ha sido documentado en prensa. Bueno, y el otro asunto que tiene que ver con los riesgos y desafíos es el paradigma de la racionalidad del juez, que también está muy relacionado con la teoría del neoconstitucionalismo, que ha dicho el juez es el mejor dotado para decir sobre los derechos porque no está, está al margen de la opinión de las mayorías, no está dentro de los poderes políticos, y además pues puede alcanzar lo que se pensaría es una verdad fáctica y jurídica. Y pues en el marco de la democracia deliberativa no podríamos confiar en esta racionalidad del juez, porque al final del día no se está teniendo en cuenta a los posibles afectados en esa decisión y no se está valorando su opinión. Bueno, entonces ya pues como para ir terminando, al final lo que yo, digamos, advierto también en este asunto es que en todo caso el control judicial es necesario, porque asegura las precondiciones de la democracia, porque también establece pues límites a los demás poderes políticos, pero está entonces la pregunta de cómo debería ser ese control, y yo pues como en los últimos apartados de mi trabajo de grado reflexiono sobre esta teoría del constitucionalismo que tiene que ver con la justicia dialógica. Y pues digamos la justicia dialógica atiende a estas
a estos planteamientos de la democracia deliberativa, pensando entonces cómo hacer ese control judicial. Y efectivamente yo reviso pues como algunos de los mecanismos que ya existen en Colombia que atienden como a estas, como a estos planteamientos y básicamente son estos, ¿cierto? Pues uno, la revisión procedimental del debate legislativo que tiene que ver con unas tesis que ha tenido la Corte Constitucional al revisar como el debate parlamentario, diciendo que muchas de esas decisiones a veces se han hecho, por ejemplo, con elusión del debate, y ha declarado inexequible pues decisiones en las que ha visto que no se debatió o que no se hicieron todos los debates para aprobar, por ejemplo, modificaciones en los proyectos de ley. Eso pues es interesante porque básicamente una revisión procedimental nos permite asegurar el debate en sede legislativa. Bueno, estos otros mecanismos que también advierto acá son uno, pues otro es la audiencia pública. Pues lo que encuentro es que en Colombia no se han hecho muchas investigaciones sobre al final del día qué ha pasado con esas audiencias públicas en las que ha convocado la Corte Constitucional. Tal vez han habido muchas más investigaciones en Argentina, por ejemplo. Un caso ambiental muy sonado es el del río, si no estoy mal, Matanza, en el que la Corte ordena una serie de audiencias públicas para descontaminar pues, un río muy importante en Argentina. Entonces, bueno, ese también es un mecanismo que está ahí, y los otros dos mecanismos tienen que ver con órdenes experimentales y mecanismos de comité de verificación. Las órdenes experimentales son esas órdenes en las que el juez no dice cómo debe cumplirse los derechos, sino que reúne a los afectados y les dice, bueno, ustedes tienen que ponerse de acuerdo en cómo es que se va a solucionar, digamos, una afectación específica, ¿cierto? Hay un caso de Sudáfrica que también es muy conocido, donde la administración había ordenado el desalojo de más de 67,000 personas por condiciones insalubres en las viviendas. Entonces, frente a esa decisión, la corte lo que ordena es, bueno, yo les digo que ustedes que habitan esas viviendas tienen que entrar en un diálogo con la administración, no se pueden desalojar así nada más a 67,000 personas. Entonces, bueno, ¿cómo encuentran ustedes una solución? Y al final la Corte termina aprobando pues unas reubicaciones y unos cambios pues que también iban a tener los propietarios de las viviendas de esas condiciones insalubres. Y bueno, ya con este último mecanismo, que es el comité de verificación, también encuentro que habría un camino ahí muy interesante por hacer como en investigaciones, porque el Consejo de Estado, también la Corte Constitucional, ha ordenado este mecanismo. Por ejemplo, en Girardota, que es donde yo habito, hay una sentencia también que tiene que ver con la contaminación del aire, y ahí se ponen, pues lo que se ordena es que los diferentes actores, tanto los demandados como los demandantes, entren a un comité de verificación para establecer, por ejemplo, en el caso específico de Girardota, un plan de descontaminación. Entonces, todas estas órdenes pues nos muestran que hay un camino ya que se ha ido realizando en este paradigma de la justicia de lógica, que falta mirar pues cuál ha sido la eficacia y los alcances de estos mecanismos, pero pues que son un horizonte interesante. Bueno, ya era eso, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Yo ahorita de entrada ya pues voy a proponerte que ahorita nos amplíes un poquito más sobre esto último de las, digamos, los espacios que has ido reconociendo, porque creo que Andrea nos está presentando para todos posibilidades de nuevas investigaciones, como le decía Natalia ahorita, posibilidades de nuevas preguntas, mirar un poco más allá. Creo que no solamente pues nos nombras estas formas, sino que estas formas se están convirtiendo en un espacio muy amplio para debatir desde el derecho y desde la ciencia política sobre las formas de participación que tienen las comunidades, no solamente formales, sino también cómo empezar a vincular esas otras formas de participación que hay en esos territorios, pues sí, específicamente para estos temas. Y creo yo que es un ejercicio pues muy interesante, o una propuesta muy interesante como la que plantea Andrea acá. Vamos a darle la palabra a nuestros dos últimos panelistas, William Cáceres Bernal y Daniela Arias Ledesma. Ellos son estudiantes de ciencia política y nos van a presentar su ponencia sobre economías ilegales.
Esta ponencia pues está derivada de la participación de los estudiantes en el semillero de América Latina en perspectiva comparada, y pues efectivamente tiene que ver con la pregunta o con esas categorías que tenemos en el panel hoy de naturaleza, medio ambiente y los problemas del desarrollo, porque vamos a hablar, o ellos nos van a contar un poco asuntos que tienen que ver con el uso del suelo para ya no de las empresas, del Estado, sino de otros actores que están soterrados o que los hemos definido como legales para el uso de unas economías muy específicas. Entonces, muchachos, les doy la palabra y recuerden que son 5 minutos, 5 no, 15 minutos para que desarrollen la ponencia. Vale, buenos días. Voy a empezar presentando, entonces me avisan si se ve, por favor. Sí, vale, está bien. Bueno, buenos días para todos y todas. Esperamos que se encuentren muy bien. Como lo dice la profe Alix, nosotros somos integrantes del semillero América Latina en perspectiva comparada, dirigido por el profesor Daniel Guisao, y estamos trabajando en la línea de economías ilegales. Para la exposición del día de hoy, mi compañero William y yo decidimos dividirla en 3 momentos o en 3 ámbitos geográficos, que es donde se desarrollan los estudios concernientes a las economías ilegales, el narcotráfico, la violencia, el tratamiento que el Estado le brinda a este flagelo y todo lo concerniente a ello. En primer lugar, les vamos a contar un poquito acerca del ámbito local, entendiendo que si bien estas problemáticas trascienden las fronteras nacionales y tienen un alcance global, hay que seguir estudiando las particularidades y las lógicas de acción territoriales, ya sea barriales o municipales, para comprender de forma holística este fenómeno. En segundo lugar, les vamos a contar más o menos un poquitico acerca del surgimiento del régimen internacional de la guerra contra las drogas y las 2 grandes posturas que allí se debaten. Y por último, en cuanto al ámbito nacional y regional, acerca de una investigación comparada que venimos identificando para investigar los países que desde América Latina han sumado esfuerzos para cambiar el paradigma predominante en esta guerra contra las drogas. Bueno, acaba de notar que la línea de investigación pues, la hemos trazado a partir de una estructura teórica desde la política comparada y un análisis, desde un análisis del enfoque prohibicionista en la atención de las drogas en la región latinoamericana y las nuevas propuestas regionales que hay frente a la atención de drogas que han generado algunos países de la región, liderados principalmente por Colombia, Bolivia y Uruguay inicialmente, generando pues como unos impulsos de cambio y unos avances legislativos marcados en el ámbito local e internacional, en el régimen internacional, perdón, con propuestas de nuevos debates políticos en la evaluación del enfoque prohibicionista pues, y en el cambio de enfoque y atendiendo al análisis o centrando la mirada en el análisis de los nuevos estímulos que generaron este cambio para esas nuevas propuestas. De la línea de investigación, pues un producto inicial o una investigación inicial que se realizó el año pasado, se analizó un estudio de caso con 3 objetos que fueron Colombia, Bolivia y Uruguay, con una temporalidad desde 2009 y 2016, con una metodología cualitativa explicativa a partir de estos periodos con un análisis hermenéutico. Y una segunda investigación que toma como objeto específicamente Colombia y Uruguay a partir de una comparación cualitativa diacrónica con un enfoque histórico-empírico a partir de las sentencias en Colombia, de la sentencia C-221 de 1994 y en Uruguay con la proclamación de la ley 19.172 de 2013. Entonces, pues, en el ámbito local. Bueno, en cuanto al ámbito local, cabe aclarar primero que nosotros partimos de la definición propuesta por Sousa en el 2004, quien define a las economías ilegales como las actividades económicas que se desarrollan por fuera de los marcos estatales y que aseguran sus contratos entre los agentes del mercado ilegal. Principalmente también puede acudir a otros mecanismos como la corrupción,
pero principalmente mediante la amenaza o el uso de la violencia, que es ilegítima desde el punto de vista estatal por parte de grupos particulares. Lo relevante cuando se hacen estos estudios en el ámbito local no es crear un mapa exacto de los integrantes y los eslabones que ocupan o de los dineros que se mueven en dentro de estas organizaciones delincuenciales, puesto que como son ámbitos ilegales no vamos a tener, digamos, un mapa exacto, además de que cambian rápidamente. Lo relevante aquí sería identificar las dinámicas a partir de las cuales estos actores obtienen sus ingresos o el control social, que van muy correlacionados a ambos aspectos, las disputas entre estos actores delincuenciales y cómo esto tiene incidencia en el aumento de la violencia homicida en los territorios, la expansión geográfica de estos actores, organizaciones y las conexiones con otras organizaciones delincuenciales, bien sea de mayor o menor categoría. Pasas la diapositiva, por favor, William. Listo. Otro aspecto que podemos revisar allí sería la respuesta que desde el Estado se le da a este flagelo. Eso lo podemos ver desde la Política Nacional de Seguridad, desde las políticas públicas de seguridad, los planes de desarrollo. Aquí en los planes de desarrollo podemos, a partir de los diagnósticos, identificar cómo es que los estados están entendiendo este fenómeno, qué relevancia le están dando a estos actores y a su incidencia, pues, del actuar que ellos tienen en los territorios. Y, pues, por supuesto, en las líneas de acción podemos ver cómo planean trabajar con esto. La prensa también es una herramienta muy valiosa que nos permite identificar hechos puntuales de investigación judicial, de vínculos entre actores delincuenciales del Estado, entre otros aspectos. Y, por supuesto, cuando hay ausencia de estas acciones, también nos dice mucho y quiere decir que no le están dando la relevancia que implican o que requieren esas dinámicas en los territorios y pues esto conlleva una pérdida de legitimidad, sobre todo en los cuerpos de seguridad del Estado en los territorios cuando hablamos de investigaciones micro. Pero lo que nosotros encontramos es que lo más relevante y digamos, sí, el mayor impacto se hace en la sociedad. El desarrollo de estas dinámicas de estos actores, de estas organizaciones, lleva a un rompimiento de los patrones culturales, agudiza las desigualdades socioeconómicas, aumenta los homicidios. Los jóvenes en estos casos terminan siendo tanto víctimas como victimarios y hay efectos políticos y económicos en tanto esas dinámicas logran permear tanto las instituciones estatales por medio de cosas como la corrupción y también se infiltran en los sistemas legales económicos a partir del lavado de activos, entre otros. Bueno, en el régimen internacional, en cuanto al régimen internacional, pues entendemos que el problema de las drogas es un problema de incidencia global y allí acogemos la definición que nos suscita Pastrana, que es la responsabilidad y la atención acoge una responsabilidad global, valga la redundancia, y que la gobernanza se entiende como un sistema basado en la cooperación de actores estatales y no estatales para solucionar determinados problemas, fortaleciendo los regímenes internacionales a partir de programas y estrategias específicas. Y para esta responsabilidad de la atención de drogas, pues se inició desde la Organización de Naciones Unidas, desde 1961, pues, con una convención única sobre estupefacientes, que fue la que dio inicio a la instauración del modelo punitivo y prohibicionista y que se fue desarrollando a partir como de la atención liderada específicamente por los Estados Unidos en la lucha de su guerra contra las drogas y se suscitaron luego el convenio, pues principalmente, como anotamos tres, el convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971 y la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y las sustancias psicotrópicas, que ya finalmente viene a imponer un prohibicionismo mucho más agudo con una atención militarista y represivo en todas las cadenas que afectan la producción, la comercialización y el consumo de drogas. Al respecto, en el marco del régimen internacional y en la diplomacia internacional, pues se ve como un liderazgo a partir de este siglo de la región latinoamericana, pues, con la integración de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia en el 2008, cabezadas por ONGs y presidentes que plantean cambiar el enfoque a una importancia más de una atención basada en los derechos humanos. Y luego está la sexta cumbre de las Américas, dada en Cartagena
en 2011, donde incluso Colombia es el actor más relevante en su propuesta de reevaluar el enfoque prohibicionista y atender un cambio de enfoque que tienda a la atención sobre el consumo como una priorización de temas de salud pública, proponer la información y la prevención y focalizar la represión son simplemente a combatir el crimen organizado. Ya. Bueno, en cuanto a América Latina, como les contaba al inicio, nosotros venimos realizando unas investigaciones comparadas para identificar cuáles países están impulsando desde sus adentros un cambio a este régimen internacional. Entonces, en primer lugar, identificamos a Colombia, que es el país productor y exportador masivo de sustancias psicoactivas. Eso quiere decir que las organizaciones delincuenciales que allí tienen presencia tienen una gran capacidad, pues, al ganarse en ese puesto, digamos, en el área internacional, y también es el mayor beneficiario de la cooperación logística y financiera de Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Los impulsos que desde Colombia se han sumado para este cambio en el paradigma que ha sido predominante a través de los años, identificamos tres. En primer lugar, la sentencia C-221 de 1994, en donde se despenaliza el consumo de la dosis personal de drogas. La Corte allí argumenta que es necesario respetar la autonomía de las personas en sus actos y el libre desarrollo de la personalidad. Este debate, a partir de esta sentencia, se da un gran debate legislativo que es liderado por el Ejecutivo y el Legislativo, que han buscado siempre tumbar lo dispuesto por la Corte, a lo que la Corte sigue rectificando su posición, declarando inexequibles las diferentes normativas, pues, que surgen a partir de ahí. Por otro lado, el ámbito diplomático, en donde se hace un llamado para revisar el enfoque, esto sobre todo a partir del gobierno de Juan Manuel Santos, como les contaba William ahora. Por un lado, en la sexta cumbre de las Américas, que se dio en Cartagena en el 2012, el expresidente de Colombia hace un llamado a revisar este enfoque, al igual que en la ONU, junto con otros países. Ellos declaran que es necesario analizar tanto los obstáculos como los logros de la política actual y adelantan la UNGAS, la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas para el 2016, que se iba a dar en el 2019. Por otro lado, los acuerdos de paz también los consideramos un gran esfuerzo para motivar este cambio, en tanto busca una reducción de riesgos, ejemplo de ellos, pues, el PENIS, el Programa Nacional de Integración de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Bueno, por otro lado, pues, está Uruguay, pues, que básicamente ha tenido una libertad en el debate político y una intencionalidad desde los líderes políticos, y de ahí con su primera ley que propuso la despenalización del consumo, se propone, de hecho, paradójicamente, la primera ley, que es la 14.294 de 1974, en el marco de la dictadura, donde situaba, pues, como una despenalización del consumo de psicotrópicos, y la voluntad de atender inicialmente el consumo de psicotrópicos como parte de un tema de salud pública, específicamente en Uruguay. Sin embargo, esta primera ley, cabe notar, pues, que lo que hemos observado es que dejó muchos vacíos en cuanto a la judicialización y los castigos, y pues eso contrajo una acumulación de protestas e inconformidad social que convocaron finalmente en 2010 como a un debate, al 2011, perdón, a un debate social desde la sociedad civil, que convocado por organizaciones internacionales, ONGs nacionales, que dieron pie como a la coyuntura del debate sobre la legalización, y que se conformó, pues, también liderando como el momento histórico y la voluntad política que varios presidentes habían suscitado con respecto de la legalización, finalmente terminando con la ley 19.172 de 2013, que trae su impulso desde los debates políticos, pero también desde la atención de la seguridad, con la estrategia por la vida y la convivencia plasmada por el gobierno de José Mujica,
en 2012 y que proponía una mitigación de daños, una atención centrada en la mitigación de daños y la distribución de la cadena de valor y la distribución segura y la recaudación por parte del Estado de esas economías ilegales. Las observaciones finales pues, a las que hemos llegado es como que la propuesta regional para el cambio de enfoque se centra acompañada también desde unos acuerdos con la Unión Europea de una atención diferenciada en la perspectiva de los derechos humanos en cada parte de la cadena de valor de producción y la comercialización de la droga. Y también consideramos importante seguir la línea de los defensores del enfoque de la legalización y la reducción de daños como una manera decisiva de determinar los problemas de la violencia sistemática, la corrupción de los funcionarios públicos e instituciones permeados por el narcotráfico, los mercados ilegales y el inmenso gasto público. Y en el ámbito de la diplomacia en el régimen internacional, pues se caracteriza principalmente Colombia a nivel regional, porque ha contado desde esa propuesta del 2012 con una legitimidad por todas las afectaciones que ha tenido por parte del narcotráfico y la violencia. Básicamente es como todo, profe. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos los panelistas, muy interesantes, pues como estas posturas tan estructuradas, tan concretas, y creo yo que además pues dejan reflexiones muy importantes para el pensamiento jurídico y para el pensamiento político, nuevos retos incluso. Entonces yo abro pues el micrófono por si alguien quiere hacer preguntas en este momento. Nos quedan 15 minuticos en los que podemos aprovechar para que los panelistas nos profundicen un poco más en esas preguntas que nosotros tenemos. No sé quién quiera participar, quién se anime a hacer alguna pregunta en este momento. Bueno, yo mientras tanto quisiera hacer un par de preguntas. Pues quisiera hacer una pregunta para todos, pero creo que esa nos llevaría mucho tiempo en responder. Pero voy a hacer unas preguntas pues como muy puntuales, específicamente a la profe Clara Inés y a Natalie, si en esa idea de los DESCA y de la SOMEC, que pues ya ustedes muestran, efectivamente hay una ventanita, la posibilidad de que las comunidades participen, ¿sí? Se puede considerar que realmente es una participación vinculante, que realmente, o que es más una participación simbólica, que el lugar que están teniendo en el caso de Natalie de las comunidades indígenas, en el caso de la profe Clara Inés de las comunidades que habitan los territorios donde están trabajando, si podemos decir que esa idea de la gobernanza o de la coordinación entre actores realmente sigue siendo funcional, ¿sí? A las formas anteriores, o efectivamente permite una participación más efectiva de estas comunidades. No sé si cuál de las dos quisiera responder primero. Bueno, si quieren, yo inicio. Bastante compleja la pregunta, porque, por ejemplo, en el sistema interamericano, cuando los casos llegan a conocimiento de la Corte, si bien se abre un espacio para la participación de las víctimas y sus representantes, digamos que a veces sí es difícil. Por ejemplo, lo pienso con casos donde las comunidades tienen su propio idioma, ¿cierto? No manejan el castellano. Entonces también como las dificultades, por ejemplo, que pueden existir en ese momento para hacerse entender y para entender también como las lógicas jurídicas que en ese momento se tienen. Sin embargo, sí hay, o sea, se han podido lograr diferentes avances que han permitido más, digamos que más que la participación directa, por ejemplo, el reconocimiento de esas concepciones. Ya lo manifestaba yo, si bien la Corte Interamericana esas discusiones no las ha enmarcado todas desde la perspectiva de la justiciabilidad directa de los DESCA, sí ha hecho un trabajo por reconocer
como esas prácticas también culturales, esas prácticas propias de las comunidades que implican, por ejemplo, visitas a los territorios por parte de la Corte, que implican también pues como escuchar a las víctimas o a sus representantes, y si bien digamos no logra abarcarse completamente como esas concepciones o dar una participación completa, creo que es un avance, ¿cierto? Es empezar también a nombrar lo que no se ha nombrado, a evidenciar lo que no se ha mostrado, es también un escenario para dar de alguna forma representación y evidenciar también, primero, las problemáticas por las que están afrontando y pasando las comunidades en sus territorios, y claramente poner un alto también a las lógicas estatales y a las lógicas también de las empresas en sus prácticas económicas y las afectaciones a los territorios. Muchas gracias, Natalie. Profe Clara Inés, no sé si usted también quisiera responder. Pues ese era el tercer punto, ¿no? No llegué el primero. Yo le prometí que le iba a dar minutos para ampliar, entonces. Entonces, no, lo que pasa es que efectivamente las OMEC lo que buscan es vincular la participación de las comunidades en muchos aspectos. O sea, la conservación, y dentro del enfoque por ecosistemas también pensar que el enfoque por ecosistemas es una de las desarrollos que ha hecho el CDB, es que cuando uno conserva, no solo conserva el ambiente, sino que eso hace referencia a un contexto que implica implica que la gente esté ahí metida todo el tiempo. Sin embargo, tal y como yo lo veo en este trasplante, bueno, lo segundo es que efectivamente las OMEC, lo otro que hacen mucho énfasis es en la buena gobernanza. La buena gobernanza es un concepto que se ha traído, no hay una definición de gobernanza como tal ni en el CDB, ni en la conferencia, ni en los desarrollos, pero la buena gobernanza se ha estipulado como el contrapeso de lo que ellos diagnosticaron como mala gobernanza, ¿cierto? Que tampoco tiene una definición. Y en esa buena gobernanza tienen unos principios. Dentro de esos principios está el de equidad. Y el de equidad está vinculado específicamente con dos asuntos. Uno, efectivamente, la participación de las comunidades, y dos, el reparto de beneficios y cargas de la conservación y del desarrollo. Si no, no hay buena gobernanza. Entonces, cuando se hace el trasplante de las OMEC acá, el contexto es adverso para la participación de las comunidades en materia ambiental. Un contexto adverso que ha sido, uno, identificado por todas las comunidades todo el tiempo. Dos, que queda claro con el vergonzoso primer lugar de número de líderes ambientales asesinados en el mundo que ocupa este país. Y tres, la cantidad de estudios que hay efectivamente donde estudios, protestas y demás, donde la gente se está quejando incluso de los programas que pretenden vincular a la gente con, por ejemplo, el sistema de áreas protegidas, ¿cierto? En ese contexto adverso se traen las OMEC. Cuando se hace ese trasplante, entonces se dejan de lado asuntos que son absolutamente importantes para favorecer la participación. El primero es, no se habla nada de reparto de beneficios y cargas, que sería el gran debate que tendríamos que hacer, por ejemplo, con lo que dijimos el Río Atrato, con lo que estaba diciendo Natalie, incluso un poco con lo que dijo Andrea, es el reparto de beneficios y cargas del desarrollo y la conservación del ambiente. ¿Para quién? ¿Cierto? Porque eso efectivamente también sabemos que en general las cargas están mal distribuidas globalmente, en el sentido, la carga de la conservación la tenemos nosotros y no estamos recibiendo los beneficios del desarrollo, ¿cierto? Me refiero a los países en vía de desarrollo como tal, y eso se reproduce internamente. Entonces, no hay una discusión en las guías sobre reparto de beneficios y cargas, y eso termina siendo una carga para la comunidad, porque si la comunidad que pretende hacer una OMEC, ella sí tiene que garantizar la participación de la comunidad en todo el mundo.
Entonces, hay dos cargas. Uno, se hace con los recursos de ellos, de la misma comunidad. Cuando tenemos de precedente que, por ejemplo, cuando fueron a hacer algunas consultas populares sobre usos del suelo para tratar de evitar actividades mineras o extractivas en el territorio, la Registraduría Nacional dijo, no hay plata. Entonces, pero las comunidades sí tienen que tener plata para eso. Y el segundo es que al no haber una caja de resonancia, pues la participación de la comunidad sigue quedándose en la comunidad y no hay cómo llevar esto a otras esferas. Entonces sigue la división o el rompimiento de la comunicación. Lo tercero en torno a la participación es que efectivamente la conferencia, que no vamos a entrar a si es vinculante o no, para mí sí, y tengo, pues después hablamos de eso, de las razones. La conferencia insiste en que es necesario llevar a consultas toda la legislación que tiene que ver con conservación en los países, ¿cierto? Y aquí no se ha dicho nada sobre eso, o sea, llevamos desde 2018 con la conferencia y desde antes con la Agenda 2030, se supone que ya deberíamos estar hablando de este tipo de consultas, no solo en materia ambiental de conservación, sino en todo y lo que encontramos es que hay un déficit de participación que acepta todo el mundo y que no se vislumbra qué instrumentos van a hacer para salir de ese déficit de participación y no hay un ambiente que uno permita, por lo menos públicamente, que uno permite decir las entidades estatales están tratando de poner esto en el debate para replantear la situación. No sé si conoce la pregunta. Sí, profe, excelente. Y no lo mismo, Natalie, muchísimas gracias. Creo que se responde mi pregunta y sí, después conversaremos un poco más de eso. Yo quería hacerle ahorita una pregunta a Andrea, a propósito pues ya de esa posición que tiene Natalie, que tiene la profe Clara Inés, y es, pues no sé si pensarnos esto que ya nos están contando dentro de la idea de justicia dialógica, pero sería cómo entender esos temas no tratados o intratables a veces o vetados en este tema de la relación entre derechos de la naturaleza y conflictos socioambientales, y es algo que nos estaban explicando William y Daniela, y es lo ilegal, es decir, también hay unos actores que están en esos territorios que son, entre comillas, comunidades, pero que a veces no los tratamos como comunidades, sino como los ilegales, los armados, pero que también están allí y que también tendrían que ser pues incluidos o son desde la bueno, de los derechos incluidos allí, pero ¿cómo pensar eso en la justicia dialógica? O sea, ¿cómo pensar eso ilegal, eso intratable en la justicia dialógica? ¿Cómo negociar desde algo que estaría por fuera, ¿sí? O con otra forma y que es difícil incluso en lo formal? No sé si es una pregunta difícil, pero me lo pienso así y es cómo incluir dentro del concepto de comunidades esos otros que están en este tipo de territorios y que efectivamente también son comunidades. Un ejemplo claro, cocaleros, ¿sí? Por ejemplo, es decir, campesinos organizados que están desarrollando una actividad que ante el derecho es ilegal. Y acá hay una pregunta que quiero dejarla pasar para Juan Fernando, y es si la juridificación de la naturaleza es una ampliación o un cambio respecto a lo que se ha desarrollado sobre el derecho a un medio ambiente sano. Yo no sé si Juan Fernando volvió, porque yo vi que en algún momento él se retiró de la reunión. Y profesora Ana María, si quieres hagamos tu pregunta de una vez, porque ya nos quedan 5 minuticos para que ya la respuesta sea la parte final pues, de esta conversación. Profe Alex. Ya te vi, Juan. Sí, ya te vi. Tardes. He estado por aquí, sino que como estoy del computador y el celular por tema de datos, entonces si se me cae, entonces me conecto del otro. Dale, ¿Listo, no profe? te preocupes, es que a veces no veo todas las ventanitas. Sobre... Juan, no, simplemente le quería decir a la profe Alex que yo paso, que creo que con las preguntas que hay ya podemos conversar. Perfecto. Gracias.
Juan, si quieres, aprovechemos que tú vas a responder y después entonces mi pregunta para Andrea, ya que estás ahí antes de que se te caiga la señal. Claro que sí. Entonces, sobre la pregunta, yo en lo que he desarrollado en esta investigación, le he dado el término de juridificación de la naturaleza, digamos precisamente no a la extinción del derecho al medio ambiente sano, sino más bien a todo el desarrollo jurisprudencial y de alguna manera el que de manera jurídico se ha dado, que hoy coge mucha fuerza, que de ello es resultado la sentencia T622, porque en principio, si dijéramos que es una ampliación del derecho al medio ambiente sano, pues ahorita exponía que ese derecho al medio ambiente sano no recogía las interpretaciones, las cosmovisiones que las comunidades les dan a los lugares que habitan. Entonces, no sostendría que es una extensión del derecho al medio ambiente sano, sino más bien que es la evolución de todo este tema ambiental, reconociendo que el medio ambiente sano ha sido una categoría dentro de esa evolución, ¿cierto? Iniciamos con medio ambiente sano, con patrimonio ecológico o común, medio ambiente sano como bien jurídico, constitucionalmente protegible. Luego viene la categoría que para mí absorbe todas las anteriores, que es los derechos bioculturales, dentro de los cuales está entonces reconocer tutela y administración según la cosmovisión de las comunidades para que administren los recursos. Entonces, la juridificación es lo que he sostenido como todo ese avance o evolución que se ha dado hoy con gran fuerza, que desde el sistema jurídico busca de alguna manera decirle al ser humano sobre los límites que debía de asumir en cuanto a su relación como a su relación con la naturaleza, ¿cierto? También en palabras de la frase que decía ahorita de Santiago Kovelov, antes como seres humanos buscábamos abrirnos un lugar en la naturaleza, hoy ya nosotros pensando en todo este tema climático, ambiental, la intervención del derecho sobre el mismo, ya es más bien que no es abrirnos nosotros un lugar, sino nosotros abrirle un lugar y a través del sistema jurídico mirar cómo se crean efectivos mecanismos, no solamente adjudicar con un ánimo legalista y ya derechos, sino que efectivamente poder llegar a unos mecanismos que protejan o se pueda exigir el cumplimiento de esos derechos que a través de la jurisprudencia se viene asignando a la naturaleza. Muchas gracias, Juan Fernando. Listo. Bueno, no, gracias por el espacio. Respecto de la pregunta, profe, pues yo sí creo que es una pregunta difícil. Creo que igual, pues, en todo caso, bueno, respondería como en dos sentidos. Uno con lo que venía diciendo la profe Clara, de que, digamos, el asunto de las cargas ambientales, sobre todo, es un asunto en el que se exige la protección, por ejemplo, para los países en vía de desarrollo, pero no estamos equitativamente en esa distribución de cargas ambientales o de los beneficios del desarrollo, y que en esa medida buena parte de los problemas que tenemos de economías ilegales relacionados específicamente con, pues, o que tocan con los asuntos ambientales, también son por las condiciones mismas, ¿cierto?, en que se implantan ciertos asuntos. Por ejemplo, con el debate de los páramos. En los páramos hay toda una política de conservación. El asunto es que cuando esa política de conservación no se estaba pensando que había gente que vivía ahí, ¿cierto? Que tenía ya unas prácticas, por ejemplo, lo de recoger la leña, bueno, y como ciertos asuntos muy importantes que en algún momento llegaron a ser ilegales nada más. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos, cierto? Cuando no se reparten los beneficios del desarrollo, pero sí se asumen una serie de cargas ambientales que hace que al final del día, pues, economías ilegales tengan lugar. Y pues en todo caso, esa sí es una pregunta pues muy importante dentro de este como paradigma deliberativo, específicamente ese, o sea, ¿cómo hacemos para que los actores que tienen menos poder materialmente, ¿cierto?, puedan entrar a la discusión
con, por ejemplo, las empresas. Digamos, hay un caso de contaminación, piensen en el de Girardota que dije, que es donde yo habito, o el que dije de Argentina. Ahí hay un riesgo muy importante, porque si entran a discutir, a pensar cómo es que se va a solucionar ese caso colectivamente, pero pues obviamente sabemos que las empresas tienen unos recursos, las comunidades tienen otros. Entonces es todavía un asunto, pues como por ir pensando en todo este asunto de la justicia dialógica, específicamente lo que tiene que ver con comités de verificación. Bueno, no, muchísimas gracias, Andrea, muchísimas gracias a todas las personas que participaron y pues a los panelistas por estas maravillosas intervenciones. Al igual que esta mañana, considero que estas jornadas de investigación realmente sí son un espacio muy pertinente para socializar en lo que estamos haciendo, pero sobre todo, como nos recordaba ahorita Natalie, para pensarnos posibilidades más creativas de crear nuevo conocimiento. Creo que el compartir es muy importante. Por ejemplo, en mi caso, para el Semillero de Estudios Políticos Rurales, hoy me llevo unos aprendizajes inmensos de lo que se está haciendo en derecho, por ejemplo, de cómo tener unas rutas más claras y sistemáticas de trabajo para entender, digamos, toda esta institucionalidad formal y las implicaciones que tiene en las personas que habitan los territorios con conflictos socioambientales, e incluso ir pensándonos un poco de manera más amplia qué es eso que entendemos por conflictos socioambientales y gobernanza. Hoy, sin quererlo, creo que todos conversaron de alguna manera de la idea de gobernanza, de una manera más concreta unos y otros implícitamente, y que la institucionalidad trae con mucha fuerza ese concepto, pero también pues es importante mirar en la práctica, por lo menos en Colombia, hasta dónde sí estamos hablando de una coordinación institucional, de una confianza entre actores, de una participación efectiva y vinculante de las personas, y creo yo pues que queda un debate abierto pues que llevaremos a cada uno de nuestros espacios de investigación. Muchísimas gracias. No sé si Jessica o Anita van a cerrar con algo o simplemente ya nos despedimos. Sí, no, solamente pues darles las gracias nuevamente a pues tanto a la profe Alex por su ejercicio pues de moderación y de guía durante el espacio, y también a cada una de las panelistas y los panelistas por ese esfuerzo y por traer pues también como con tanta rigurosidad los hallazgos que hasta ahora tienen de sus procesos de investigación, y animarles obviamente a que quienes no los han concluido aún pues puedan seguir trabajándole con ese nivel pues de compromiso a sus proyectos. Quería invitarles también, esta tarde tenemos a partir de las 2 de la tarde los últimos 2 paneles. El primero sería sobre problematizaciones en el saber jurídico y el segundo es sobre estudios de paz y posconflicto. Entonces, por este mismo link podemos entrar a las 2 de la tarde, tenemos como un espacio de almuerzo, pero les esperamos nuevamente ahorita en la jornada de la tarde. Muchas gracias.